Gracias. Pasamos del mexicano al cordobés para la traducción. Muchas gracias al foro por la invitación a poder compartir con ustedes algunas de las ideas, proyectos, estudios, análisis que hacemos en el IERAL de la Fundación Mediterránea, y particularmente en un tema que consideramos central desde el punto de vista del funcionamiento en general de la economía, pero particularmente de sectores vinculados al comercio exterior, ya sea porque exportan o porque compiten con importaciones. Probablemente esta sea la primera diapositiva en la que mejor resume el problema. Es decir, la Argentina es un caso raro de un país donde, a diferencia de otros países donde el problema lo generan distorsiones que promueven de manera espuria las exportaciones a través de distintos tipos de subsidios, algunos explícitos, otros encubiertos. En el caso de la Argentina nos empeñamos de manera sistemática, crónica e intensa a buscar un mecanismo de financiamiento del Estado que conspira contra la competitividad de nuestras empresas. Y la perversidad es mayor si se tiene en cuenta que mientras más valor agregado tiene un producto, más discriminación genera esta forma de financiar el Estado a través de los impuestos que aplicamos. Y quisiera dejarles de mi exposición la primera idea que me gustaría que se guarden, digamos, de la exposición, que es que el problema no lo genera tanto el que sean impuestos altos, sino el tipo de impuestos que se utilizan para financiarlo. Y creo que muchos de mis colegas economistas por ahí confundimos las cosas. Una cosa es tener impuestos altos y otra cosa es tener malos impuestos. Claramente en la Argentina el problema es el segundo. Es decir, no es que nuestra presión tributaria sea muy alta y por eso nos genera problemas de competitividad, sino que el factor que genera los problemas de competitividad son los malos impuestos que aplicamos. Y allí radica la dificultad y ahí radica la necesidad de actuar para resolver este factor que quita competitividad con mayor intensidad mientras mayor valor agregado genera un sector. Quita competitividad para quien exporta, porque cuando exportamos, como decía antes, exportamos impuestos, es decir, en nuestro costo de producción hay adentro un montón de impuestos que son difíciles o imposibles de identificar y que por lo tanto descolocan respecto a cualquier competidor del extranjero que no tiene adentro de sus costos estos impuestos. Entonces, primer problema para quien quiera exportar de la Argentina es que tiene que saber de movida que dentro de sus costos tiene una desventaja respecto a quienes va a tener que competir. Pero también quita competitividad respecto a productos que vengan del exterior, porque quien viene del exterior no paga una serie de impuestos, no tiene que incorporar en sus costos una serie de impuestos que sí tiene que incorporar el que produce. Yo produzco un auto en la Argentina, tengo adentro una serie de costos que me genera el sistema tributario que el auto que viene del exterior no los tiene. Y allí me genera también un problema de competitividad. Es decir, no es solo cuando exporto, sino también que me descoloca cuando quiero desde mi producción nacional competir con un producto importado. ¿Cuáles son esos impuestos? Son muchos y no quiero abrumarlos, digamos, con información en exceso, cuando en realidad la idea intuitiva es bastante simple, uno lo puede plantear de manera simple, identificando los principales impuestos que tienen esta característica, que se meten dentro del costo de producción y que quitan competitividad porque cuando exportamos los tenemos que exportar a esos impuestos, o cuando alguien importa, el producto que entra no tiene los impuestos que sí tiene quien produce internamente. Y en una apretada síntesis, seguramente hay más impuestos que lo que están señalados acá, pero por lo menos hay 5 impuestos que claramente tienen esta característica. Por ejemplo, derecho de exportación a nivel nacional o el impuesto al cheque, ingresos brutos a nivel provincial o el impuesto a los sellos, o las tasas municipales que gravan las ventas a nivel municipal. El problema, o un primer problema,
no hace falta que explique por qué todos estos impuestos son muy malos y por qué conspiran contra la competitividad. El problema es que son muy importantes desde el punto de vista del financiamiento del Estado. Generan aproximadamente 8 puntos del PBI, es decir, son un sostén extremadamente relevante para el financiamiento del Estado. Lo son porque son casi un cuarto o más de un cuarto de los ingresos totales del Estado. Lo son porque son importantes en los 3 niveles de gobierno, es decir, algo que hace más complejo el problema es que no solo son importantes para el nivel nacional, donde el impuesto al cheque y las retenciones o derechos de exportación son muy importantes, pero son aún más importantes para las provincias, porque ingresos brutos es su principal fuente de financiamiento propia, e incluso para los municipios, porque en general los municipios tienden también a financiarse con tasas municipales, que en definitiva es una especie de ingreso bruto a nivel local. Y además, como si esto fuera poco, en términos de daño que genera la competitividad, en general varios de ellos son impuestos extremadamente rudimentarios y burocráticos, con lo cual no es solo la cuestión financiera, monetaria, que uno puede cuantificar en su incidencia como factor que quita competitividad, sino también toda una carga burocrática y de inseguridad jurídica que también encarece la producción y por lo tanto quita competitividad. No hay solo una cuestión financiera, sino también de tipo administrativo asociado a la mala calidad de estos impuestos. En ese marco, lo que habitualmente los economistas decimos es, bueno, no hay forma de resolver este problema si es a costa, o no es recomendable solucionar este problema si es a costa de generar desequilibrio fiscal. Es decir, una solución muy fácil sería, bueno, elimino estos impuestos, pero si la consecuencia es voy a tener un déficit fiscal de 8 puntos del PBI, decían, esta no es una solución, el remedio es peor que la enfermedad. Por lo tanto, hay que pensar algo que no conspire contra el equilibrio fiscal, sabiendo que las cuentas públicas en los 3 niveles de gobierno no dan mucho margen para bajar impuestos. Hay que buscar una alternativa que sea compatible con el equilibrio fiscal. Y en ese marco es que la más fácil, la más frecuente, la que seguramente muchos han escuchado, es decir, bueno, nos vamos a tener que resignar a que bajar impuestos o eliminar estos malos impuestos, que son muy importantes desde el punto de vista de la competitividad, va a estar supeditado a que bajemos el gasto público. Entonces, a medida que vaya bajando el gasto público, voy a poder ir bajando estos malos impuestos. El problema es que ese camino nos lleva a una inconsistencia. Acá lo que les muestro es el gasto público en la Argentina, una serie muy larga, arranca en el año 1990, pone los 3 niveles de gobierno, nación, provincia, municipio, y bueno, y muestra lo que bueno, todos más o menos saben, que bueno, el gasto público creció mucho al comienzo del presente siglo, desde un nivel de alrededor de 30 y pico % del PBI, llegó casi a la mitad del PBI, ha bajado un poco, y bueno, el año pasado una baja muy importante de casi 7 puntos del PBI. Ahora, pretender compensar los malos impuestos, como les dije antes, son 8 puntos del PBI, con una baja adicional de gasto público, implicaría hacer un ajuste fiscal similar o mayor al que ya se hizo el año pasado. Sí, ese es el desafío. Si nos planteamos, digamos, en esta visión cerrada, decir, bueno, la única manera de eliminar estos impuestos bajando el gasto público, y bueno, habría que ponerle combustible en la motosierra y aplicar una reducción del gasto público aún mayor a la que se aplicó el año pasado. Me imagino lo que ustedes estarán pensando, es decir, bien difícil considerar como realista un planteo de estas magnitudes, es decir, fue muy difícil. Para muchos, me incluyo, pensábamos que era imposible el ajuste fiscal que se hizo el año pasado, pensar que sobre ese nivel de gasto podemos aplicar otro ajuste fiscal de similares o mayores magnitudes. De hecho, habría que llevar el gasto público a un nivel que nunca hubo en los últimos por lo menos 30 años. Así sería algo inédito en la Argentina, de un esfuerzo muy grande, y donde si uno se mete en la consideración, bueno, de qué estamos hablando en términos de gasto, se da cuenta de que es imposible. Por ejemplo, habría que bajar drásticamente el gasto en seguridad social, en jubilaciones, cuando se sabe que ya
justamente todo lo contrario por un montón de factores, es que ese gasto tiende a crecer y no baja. Por si quedan dudas, lo estamos viendo este año, ¿no? Ya este año el gasto público no está bajando respecto al año pasado, así como que se hizo un gran esfuerzo, se hizo una gran baja, pero incluso cuesta sostener esa baja. Lo que, por ejemplo, en las provincias está pasando es que el gasto está creciendo, no está bajando, e incluso a nivel nacional lo que está pasando es que algunos gastos suben, otros bajan y se va manteniendo. De manera que esta vía de decir, bueno, vamos a eliminar los impuestos que quitan competitividad en base a baja del gasto, es una vía que merece como mínimo cuestionarla, más allá de que se repite mucho, van a escuchar no solo funcionarios, sino en general a colegas economistas decirla. Es muy fácil decirla parado acá, ahora el tema es cómo llevarla a la práctica. Creo que merece ser cuestionada, básicamente por esto. Se hizo un ajuste fiscal grande, creo que lo próximo va a ser mucho más difícil y imposible hacerlo en estas magnitudes. Con lo cual, digamos, esta idea de bajar gastos, bajar impuestos al ritmo de bajar gastos, nos lleva, digamos, a un gradualismo que contrasta enormemente con los problemas de competitividad que tiene hoy la industria y que tienen hoy un montón de sectores productivos en Argentina. Si por un lado le decimos, bueno, paciencia, resignación, esperar a que esto rinda fruto, por otro lado los problemas de competitividad que son hoy, son ayer y que afectan de manera muy severa las posibilidades de exportar o de competir con importaciones. Por otro lado, también es inconsistente en el sentido de que no todos los impuestos hay que bajarlos, si hay impuestos que no afectan la competitividad y otros que sí. Claramente, por ejemplo, ingresos brutos es muy mal impuesto porque se mete en los costos de la producción y conspira contra la competitividad, y es un impuesto que no hay que bajarlo, en realidad hay que eliminarlo, porque mientras esté presente va a conspirar contra la competitividad. Entonces, por más esfuerzo que hagamos en bajar ingresos brutos, no vamos a resolver el problema de fondo, que es que hay que eliminarlo porque simplemente reducirlo no alcanza. Y por último, digamos, no podemos pasar por alto de que la historia juega en contra. Es decir, varios de estos intentos de baja gradual de impuestos fracasaron en el pasado, el último en el gobierno de Macri con el consenso fiscal, en donde es muy fácil por ahí armar en un Excel la reducción de impuestos, pero sabemos después que en la práctica eso no se cumple, y rápidamente, en poco tiempo de haberse firmado el acuerdo se suspendió y bueno, y terminó en la nada, digamos, como una buena idea que no pudo ser llevada a la práctica. Por eso me gustaba traer el ejemplo reciente. Hace pocos días el presidente de la Nación anunció una baja de impuestos, la baja de las retenciones, un típico impuesto que conspira contra la competitividad, en este caso del sector agropecuario, pero es trasladable y análogo a los otros impuestos. Esta baja de retención implicó un esfuerzo fiscal del orden del 0,3% del PBI. Les recuerdo, los malos impuestos son 8% del PBI, lo que anunció el presidente con mucha euforia y con mucha convicción en relación a estar sensible al problema, impacta solamente en una minúscula proporción de lo que es el problema en general, de lo que deberíamos enfrentar rápido para recuperar competitividad. Ahora, visto desde el punto de vista del Estado, es un enorme esfuerzo. El superávit financiero del sector público nacional está en el orden del 0,3%. Diría que visto desde el punto de vista de las finanzas públicas fue una medida arriesgada. Se puso en juego el principal sostén del plan de estabilización, que es el equilibrio fiscal. Si no hay duda de que no había mucho más margen para el gobierno nacional que lo que se hizo. No se hizo porque no se quería o porque no hubiera un diagnóstico, un convencimiento de que habría que ir más profundamente en relación a eliminar este impuesto, sino simplemente porque no se podía, se hizo hasta donde se pudo. Ahora, desde el punto de vista de la producción, naturalmente, todo lo que va en el sentido correcto es festejado, pero es un alivio menor. En nuestras publicaciones de la novedad económica del Ideal de Fundación Mediterránea hicimos una estimación de cuánto impacta esta baja de retención en la rentabilidad de los productos agropecuarios, y es bastante menor.
obviamente es positiva, pero bien menor, sigue habiendo una carga impositiva enorme, sigue habiendo una muy baja rentabilidad, de las más bajas de los últimos años, fruto de estos impuestos. De manera que enorme esfuerzo para el Estado, mínimo beneficio desde el punto de vista de la producción, de la competitividad. Más paradójico es que si uno baja retenciones, va a aumentar la recaudación de otros impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, si va a haber más rentabilidad en algunas empresas agropecuarias, esto va a generar más impuestos a las ganancias, pero lo curioso es que esa mayor recaudación no va a quien hace el esfuerzo de bajar los impuestos, sino que va en general, en su mayor parte, a las provincias, porque son impuestos coparticipables. Incluso aumenta, por ejemplo, la recaudación del impuesto a los sellos. Los contratos agropecuarios son una fuente importante de financiamiento, digamos, que pagan sellos, un impuesto que va 100% a las provincias. Con lo cual, digamos, también tenemos esa paradoja. Quien hace el esfuerzo no recibe los beneficios por el lado de la mejora de los ingresos como para compensar. Es decir, bueno, pierdo estos ingresos, pero los compenso con estos mayores ingresos. Y el no haberlo hecho coordinado, decir, bueno, si yo toco esto, le pido a las provincias, bueno, hagamos un esfuerzo paralelo, dado que te va a mejorar la recaudación, bajar, por ejemplo, el impuesto a los sellos o el ingreso bruto, que graban también la producción agropecuaria. Como no se hizo eso, en definitiva tenemos poco alivio a la producción, gran esfuerzo fiscal y, en definitiva, el problema que sigue latente. En ese marco es que me permito plantearles un camino distinto, que es decir, bueno, ¿por qué en lugar de seguir insistiendo en este gradualismo, que es un camino que no nos lleva a nada, por lo menos en función de la magnitud del cambio que necesita el financiamiento del Estado, pensar que en lugar de decir, bueno, simplemente voy a bajar impuestos en función de baja del gasto, hago una estrategia simultánea de decir, bueno, voy sustituyendo los malos impuestos por los mejores impuestos. Así que los buenos impuestos, los que no afectan la competitividad, recauden más, para así sí tener un margen mucho más amplio para hacer de manera más rápida la eliminación de los malos impuestos. Y ahí aparece una de las ideas que la planteamos el año pasado en el coloquio de ideas, que es lo que luego se denominó el super-IVA. Es decir, tratar de que en lugar de tener 3 impuestos que graban a la venta, IVA, ingresos brutos y tasa municipal, es decir, un mismo hecho imponible grabado por 3 impuestos, ya de por sí una irracionalidad, en lugar de tener 3 impuestos, es decir, cobremos uno solo. Eso tiene muchas ventajas, tanto desde el punto de vista administrativo, es más fácil para la gente, el IVA es mucho más controlable, por lo tanto permitiría bajar la altísima inflación que sufre la Argentina. Y lo más importante, el IVA desde el punto de vista de la competitividad es un impuesto mucho más neutral que ingresos brutos y las tasas municipales. Cuando yo exporto, el IVA se puede identificar y se puede devolver íntegramente, por lo tanto no exporto impuestos, es decir, el impuesto se devuelve una vez que el producto cruza la frontera, y cuando yo importo, el IVA se carga tanto al producto nacional como al producto importado a la misma intensidad, y no genera esta simetría donde el producto importado hay algunos impuestos que no paga y que sí paga la producción nacional. Este cambio podría hacerse de manera no necesariamente disruptiva, porque es un impuesto que ya tiene mucho tiempo en Argentina, por lo tanto no es partir de cero, sino es simplemente hacer mejor lo que se viene haciendo, sobre lo cual hay experiencia. Puede ser la oportunidad para mejorar el diseño del IVA, cubrir algunos defectos que tiene el IVA aplicado en la Argentina que hacen que funcione peor que lo que funciona en otros países. No perdamos de vista, el IVA es un impuesto que aplica prácticamente todo el mundo, por algo será, y no usan ingresos brutos, tasa municipal como usamos en la Argentina. Se puede, desde el punto de vista de la equidad, devolver, si hay gente vulnerable, se puede identificar como un impuesto identificable, no como ingresos brutos, devolverle, por ejemplo, para consumos populares, alimentos, etc. Y se puede simplificar su administración. Hoy la AFIP sabe cuánto compra y cuánto vende cada contribuyente, por lo tanto
es casi un impuesto que no necesitaría la intervención del contribuyente. Simplemente a fin de mes decirle, compraste tanto, vendiste tanto, tu saldo es este, paga esto, salvo que tengas alguna disidencia respecto a cómo lo calculó la administración tributaria, es un impuesto de relativamente fácil aplicación. ¿Requiere alguna complejidad? Sí. Hoy los tres impuestos están distribuidos de una manera muy compleja. El IVA parte nación, parte provincia a través de la coparticipación, ingresos brutos va a las provincias, igual que la tasa va a los municipios. Hay que hacer un replanteo de cómo distribuir esa masa de recursos, si vamos al super-IVA, que uniría toda la recaudación en uno solo. Nuestra posición, pero puede haber 1000 variantes, se puede pensar en distintas maneras de distribuir la recaudación, algunas más neutrales, otras menos. A nuestro juicio, lo mejor sería generar un incentivo adicional en favor de una mejor administración del Estado, que es que cada provincia se quede con el IVA que genera en el valor agregado de cada provincia. Eso llevaría a una mayor correspondencia fiscal, es decir, que quien gobierna una provincia no solo gaste, sino que se encargue de decirle a su ciudadano que para cubrir este gasto hay que pagar este impuesto, algo muy reconocido en la teoría de las finanzas públicas, ¿no? Que es bueno que el que gaste también se encargue de cobrar los impuestos o fijar los impuestos que se necesitan para financiar ese gasto. Y seguramente, bueno, quedarán algunas provincias más bien marginales dentro del país, no las provincias centrales, ni más productivas, ni donde vive la mayor cantidad de gente, sino provincias más pequeñas donde por el bajo valor agregado que se genera en su territorio, el IVA no alcanzaría para su financiamiento, pero se puede generar un mecanismo específico para cubrir esa emergencia. Si no hace falta tener como la coparticipación, un gran esquema en donde están todas las provincias metidas y hay una enorme masa de recursos que se centraliza y luego se distribuye, sino así, bueno, como principio cada provincia se financia con los impuestos que les cobran sus ciudadanos y para casos excepcionales, provincias más chicas, más pobres, establecer algún esquema de solidaridad entre las provincias más ricas y las más pobres. Algo mucho más acotado, mucho más controlado y que podría generar mejores incentivos lo que hoy genera la coparticipación. Termino con alguna pregunta que me imagino que muchos de ustedes se harán. Bueno, pareciera consistente la idea, pareciera muy necesario hacer este cambio. Claramente creo necesitamos rápido ganar competitividad. Creo que los he convencido respecto a que el gradualismo no es la solución, no es una solución porque pareciera que no es viable, y si fuera viable lo va a hacer en plazos no compatibles con la necesidad de los sectores productivos hoy. Si tuviéramos 10 años para hacerlo, bueno, tal vez iríamos por allá, pero necesitamos ganar competitividad rápido. Pero bueno, la pregunta es, ¿lo podremos llevar a la práctica? ¿Es factible llevar a la práctica? La respuesta no es fácil. Hay muchas razones por las cuales ser pesimista, porque obviamente es una operación compleja cambiar impuestos y particularmente este tipo de impuestos donde están los 3 niveles de gobierno involucrados, pero permítanme señalar 2 razones para el optimismo. La primera es que ya se hizo esta unificación de los 3 impuestos a nivel de pequeños contribuyentes. Se creó para los pequeños contribuyentes, en lugar de tener 3 impuestos, el nacional, que para los pequeños contribuyentes el monotributo, que sustituye el IVA a nivel nacional, ingresos brutos provincial y la tasa municipal, se creó, a partir de una experiencia que arrancó en Córdoba, se creó un único impuesto que fusiona los tres impuestos y que le permite, digamos, al contribuyente sacarse la tortura de tener 3 administraciones tributarias con las cuales lidiar. Pagando un solo impuesto se culmina, digamos, toda su problemática, su relacionamiento con el Estado. Y luego se creó el mecanismo por el cual, de lo que se recaudaba en total, bueno, cuánto le corresponde a la nación, cuánto a la provincia y cuánto al municipio. Eso se hizo, está en práctica, como les digo, arrancó en Córdoba, primero entre la provincia y la nación, después Córdoba lo replicó a una gran cantidad. Córdoba tiene muchos municipios, con lo cual fue muy bien complejo llevarlo a nivel de más de 100 y pico de municipios, no entraron todos, pero sí la mayoría, los más grandes, y funciona y dio los resultados que se esperaban, ¿no? Alivio
para los contribuyentes y alivio también para el Estado, porque se puede administrar mejor, obviamente, un impuesto en lugar de 3, lo cual permitió, por ejemplo, baja drástica de la evasión, mejora los niveles de cumplimiento, es decir, todo ganancia en este tipo de operación, que uno puede decir, bueno, es relativa porque son pequeños contribuyentes, poca plata, no hace, digamos, al financiamiento sustancial del Estado, pero sí es relevante desde el punto de vista de la cantidad de contribuyentes. Por ejemplo, la mayoría de los contribuyentes de ingresos brutos son estos, son los pequeños en términos de cantidad, ¿no? De aporte al financiamiento del Estado, así de cuánto impuesto pagan. De manera que ahí está esta experiencia, se hizo entre gobiernos de distinto color político, se replicó en otras provincias, la última que lo hizo es la provincia de Buenos Aires, es decir, acá hay un primer síntoma de viabilidad en la posibilidad de que se pueden poner de acuerdo nación, provincia y municipio para decir, bueno, en lugar de seguir torturando al ciudadano con 3 impuestos, nos pongamos de acuerdo, cobremos uno, lo cobremos mejor y nos pongamos de acuerdo en cómo distribuir esos recursos, que seguramente es un tema sensible y que requerirá generar confianza, diálogo para ponerse de acuerdo. El segundo ejemplo que les quiero traer es casi una mala noticia, que es que Brasil, que tiene un problema parecido al nuestro, lo está haciendo. Ya incluso para Brasil, un país, si quiere, desde el punto de vista institucional y político, más complejo incluso que la Argentina, partió de este mismo diagnóstico y dijo, bueno, la única manera es que el IVA sustituya lo que tiene otro nombre, pero opera de la manera parecida, ingresos brutos en el nivel de los estados, las provincias de Brasil, y los mini ingresos brutos que cobran los municipios. Tuvo que hacer una enmienda constitucional, ley y demás, pero ya está en un proceso de hacerlo, con lo cual acá no solo se los traigo como evidencia de que es viable una operación de esta, insisto, no es fácil, pero tampoco imposible, sino también como un factor de presión. Nuestro principal socio comercial con el que más competimos está resolviendo el problema y, por lo tanto, una vez que lo termine de resolver, vamos a generar una simetría adicional a la que ya tenemos respecto a nuestros problemas de competitividad cuando termine de resolverlo, porque es un proceso gradual. Con esto termino, simplemente agradecerles y enfatizarles esto, ¿no? La primera idea en relación a que no es lo mismo un problema de impuestos altos que un problema de malos impuestos. En nuestro caso, lo más importante es los malos impuestos y para eso creo que necesitamos una estrategia que sea mucho más disruptiva que este gradualismo de esperar a que el gasto público baje y en algún momento se irán eliminando estos impuestos. Muchas gracias.